Imagina vivir en un lugar donde el frío corta la piel, donde el sol desaparece durante semanas y donde sobrevivir es una lucha diaria. Ahora imagina que, desde ese lugar, surge uno de los pueblos más temidos de la historia, los vikingos. En este vídeo descubrirás cómo nació este pueblo legendario que los obligó a abandonar su hogar, por qué Europa les temía tanto y cómo pasaron de sobrevivientes a conquistadores del mundo. Pero hay algo que cambiará por completo tu forma de verlos. Los vikingos no eran solo saqueadores. Eran exploradores, comerciantes, creadores de historia. Y quédate hasta el final porque descubrirás un secreto que pocos conocen. Cómo lograron llegar a América antes que muchos otros. Bienvenidos a Equipo Sabio, el lugar donde viajamos al pasado para entender el presente. Si te apasionan las historias reales, las civilizaciones antiguas y los misterios del mundo, este canal es para ti. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta. ¿Los vikingos eran héroes o villanos? Nos encanta leer tus opiniones, y tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que ame la historia tanto como tú. Los vikingos nacieron en una región llamada Escandinavia. Hoy conocemos estos lugares como Noruega, Suecia, Dinamarca. La llamada era vikinga comienza aproximadamente en el año 793 después de Cristo. Este año es clave porque ocurrió un hecho histórico. El ataque al monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra. Fue un ataque rápido, inesperado y muy violento. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Europa. Desde ese momento, los vikingos comenzaron a aparecer en muchas regiones. La era vikinga se extendió hasta aproximadamente el año 1066 después de Cristo. Pero en aquella época era un territorio salvaje. Invierno largos y extremos, tierras difíciles de cultivar, escasez de alimentos. En la antigüedad, esta zona era muy diferente a como la conocemos hoy. Era un lugar frío, con inviernos largos y oscuro. Las tierras para cultivar eran escasas, la vida era difícil y exigente. Las personas que vivían allí dependían de la pesca, la caza y pequeños cultivos. Esto hizo que fueran resistentes, fuertes y muy adaptables. La vida era dura, muy dura. No había comodidades, no había seguridad. Cada día era una batalla. Muchos eran agricultores. Vivían en aldeas con sus familias. Criaban animales y cultivaban lo que podían. Desde pequeños aprendían a resistir el frío, navegar, luchar, sobrevivir. Aquí nace algo clave. Los vikingos no eran fuertes por elección, eran fuertes por necesidad. Pero si su tierra era tan difícil, ¿por qué no se rindieron? Porque rendirse no era una opción. Esa era su tierra, su hogar, su identidad. Resistieron el frío, el hambre y la escasez, día tras día. Pero llegó un momento en que quedarse era más duro que arriesgarse. Y entonces hicieron algo extraordinario. En lugar de huir, avanzaron, miraron al mar y decidieron enfrentarlo. No por valentía, sino por necesidad. Y fue en ese instante cuando dejaron de sobrevivir y comenzaron a conquistar. Algo importante que debes saber: vikingo no significa una raza. Ser vikingo era una actividad. Era salir al mar en busca de riquezas, comercio, aventuras. En realidad eran personas comunes, granjeros, artesanos, pescadores. Vivían en familias, en aldeas organizadas, tenían leyes y normas. Aunque se les recuerda como guerreros feroces, los vikingos tenían un sistema de reglas muy estructurado. La clave estaba en la asamblea llamada Þing, donde los jefes y miembros de la comunidad se reunían para tomar decisiones. 1. Respeto a la propiedad. Nadie podía robar en la aldea. Las tierras y casas estaban protegidas por la ley. Los conflictos por herencias o tierras se resolvían en la asamblea. 2. Justicia y castigos. Los delitos no se resolvían con venganza personal, sino siguiendo normas comunitarias. Había multas por hurtos o daños, llamadas vergil, que dependían del estatus de la víctima. Delitos graves podían llevar a expulsión o incluso pena de muerte, pero siempre de manera organizada. 3. Responsabilidad familiar. Cada familia debía cuidar a sus miembros y protegerlos. Los hijos aprendían desde pequeños las normas y obligaciones de la comunidad. 4. Obligaciones con la comunidad. Todos debían ayudar en la defensa del poblado.
Participar en la construcción y mantenimiento de viviendas y barcos era obligatorio. En caso de conflictos externos, todos los hombres válidos debían ir a la batalla. 5. Resolución pacífica de conflictos. Antes de pelear, las disputas se discutían en el fin. El objetivo era mantener el orden y la unidad de la aldea. Las decisiones se tomaban en conjunto y se respetaban como ley. Eran más que guerreros. Valoraban la unidad, la justicia y la responsabilidad familiar. Sus leyes y asambleas fortalecían la comunidad, enseñándoles a sobrevivir, colaborar y enfrentar cualquier desafío con honor. Aunque los vikingos son famosos por sus saqueos y exploraciones, su sociedad era organizada y justa dentro de su comunidad. Leyes claras. Castigos proporcionales. Protección de la familia y la aldea. Esto los hacía no solo guerreros fuertes, sino también una sociedad resistente y unida, capaz de sobrevivir en condiciones extremas y expandirse hacia nuevas tierras. Se reunían en asambleas llamadas Thing, donde resolvían conflictos y tomaban decisiones. Esto demuestra algo sorprendente. No eran salvajes sin control, eran una sociedad estructurada. Entonces, como una sociedad organizada, se convirtió en el terror de Europa. Porque los vikingos combinaban disciplina y estrategia con una valentía sin igual. Lo que aprendieron en sus aldeas, resistir el frío, trabajar en equipo y respetar sus normas, lo llevaron al mar. Así, sus ataques no eran caóticos, eran planificados, rápidos y efectivos. Eran guerreros formidables y al mismo tiempo exploradores audaces. En pocas palabras, su orden se transformó en fuerza y esa fuerza aterrorizó a un continente entero. Todo cambia con un momento histórico. Año 793, un monasterio en Inglaterra es atacado. Este monasterio tenía menos de 100 años cuando fue atacado. Ya que había sido fundado a finales del siglo VII, alrededor del año 634 después de Cristo. Era un lugar sagrado y de refugio, dedicado a la vida religiosa. Allí vivían monjes que rezaban y copiaban manuscritos antiguos. Servía como centro espiritual y cultural de la región. Lindisfarne estaba en una pequeña isla, rodeada por el mar, lo que lo hacía pacífico, pero también vulnerable a ataques por sorpresa. Los atacantes, rápidos, silenciosos, despiadados, eran vikingos. Para los vikingos, este lugar era rico y fácil de saquear. Tesoros religiosos. Objetos de valor. Alimentos y recursos. La sorpresa fue total. Los monjes no estaban preparados para resistir un ataque militar. Este asalto no solo marcó el inicio de la era vikinga, sino que también cambió para siempre la percepción de Europa sobre estos guerreros del norte. Europa quedó paralizada. Nadie entendía lo que estaba pasando. Lo que hizo posible ataques como el de Lindisfarne fueron sus barcos, los Drakkar. Ligeros, rápidos y resistentes. Podían navegar en mares abiertos y ríos estrechos. Permitían sorpresa total, apareciendo de la nada y desapareciendo igual de rápido. Este evento marca el inicio de la era vikinga. Pero, ¿cómo podían atacar tan rápido y sin ser detectados? Los barcos vikingos eran una obra maestra, ligeros, rápidos, flexibles. Podían navegar tanto en mar abierto, como en ríos pequeños. Esto les permitía atacar ciudades costeras, penetrar en el interior de Europa. Nadie estaba a salvo. Además, usaban el sol para orientarse, seguían las estrellas y dominaban el mar como pocos pueblos en la historia. Pero no arriesgaban sus vidas solo por atacar. Había una razón mucho más profunda. Las razones fueron poderosas: falta de tierras fértiles, población en crecimiento, deseo de riqueza, espíritu aventurero. Necesitaban más de lo que su tierra podía ofrecer. Así que miraron al horizonte y tomaron una decisión que cambiaría la historia: salir, explorar, conquistar. Pero lo que realmente los hacía temibles no era su fuerza, era su forma de pensar. Si estás disfrutando este viaje, suscríbete a Equipo Sabio, dale like al vídeo y comenta: ¿crees que tú sobrevivirías en la era vikinga? Seguimos. Los vikingos no temían la muerte. Creían en el Valhalla, un lugar donde los guerreros caídos vivían eternamente. Entre batallas y gloria, esto cambiaba todo. Peleaban sin miedo. Arriesgaban todo, usaban hachas, espadas, escudos y luchaban con una intensidad impresionante. Aunque los vikingos son famosos por sus ataques y saqueos, no solo destruían, también construían y creaban. Entre sus principales creaciones estaban barcos increíbles. Los Drakkar, rápidos y resistentes, no solo servían para la guerra,
sino para explorar y comerciar. Aldeas y asentamientos. Construían casas largas de madera y tierra, organizadas para resistir el frío y unir a las familias. Comercio y rutas. Creaban redes de intercambio con otras culturas, llevando productos, ideas y riqueza a lugares lejanos. Arte y cultura. Tallaban madera, piedra y metales. Decoraban objetos y armas con símbolos y runas. Escribían historias y leyendas que aún hoy conocemos. Exploración y descubrimientos. Fundaron ciudades y colonias en Islandia, Groenlandia e incluso llegaron a América, mucho antes que otros exploradores. En pocas palabras, vikingos no solo eran guerreros, eran inventores, arquitectos, comerciantes y exploradores. De aldeanos a leyendas, los vikingos conquistaron mares y mentes. Los vikingos viajaron más lejos que muchos otros pueblos: Inglaterra, Francia, Rusia, Islandia, Groenlandia, y sí, llegaron a América, fundaron asentamientos y dejaron su huella. No solo eran guerreros, eran descubridores. Con el tiempo, Europa se organizó, las defensas mejoraron, el cristianismo se expandió. Los vikingos comenzaron a cambiar, se integraron, evolucionaron y su era llegó a su fin. Con los siglos los vikingos dejaron de ser solo conquistadores, Europa se volvió más fuerte. Castillos bien defendidos, ejércitos organizados, religión cristiana extendida. Los antiguos guerreros del norte ya no podían saquear como antes. Poco a poco, se asentaron en nuevas tierras, adoptaron leyes y costumbres de otras culturas, mezclaron su valentía con la diplomacia y el comercio. Su era de terror y exploración llegó a su fin, pero su espíritu sobrevivió en los pueblos que fundaron, en las historias que contaron y en los mares que navegaron. Los vikingos dejaron de atacar, pero jamás dejaron de inspirar. Hoy los recordamos como guerreros, exploradores, leyendas. Pero fueron mucho más, fueron sobrevivientes, soñadores, conquistadores del destino. Si este viaje te sorprendió, suscríbete a Equipo Sabio, dale like, comenta tu parte favorita y compártelo. Gracias de corazón por estar aquí, y recuerda, esto es solo el comienzo. En el próximo vídeo descubrirás los dioses vikingos y el misterio del Valhalla. Nos vemos pronto.